Buenos días. Buenos días. Me disculpan que había apagado la cámara. Hoy vamos a terminar con el tema de sistema nervioso, de coordinación nerviosa. Nos faltaba solamente el sistema nervioso periférico. Ya hablamos de lo que eran las células que conforman los tejidos nerviosos. Ya hablamos del sistema nervioso central. Y ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico para terminar con el tema. Anteriormente vimos el sistema nervioso central que estaba conformado por el encéfalo y por la médula espinal. Dentro del encéfalo teníamos al cerebro, al bulbo raquídeo, al tronco encefálico. ¿Qué más teníamos? Dentro del encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y bulbo raquídeo. Y a la médula espinal. Ahora vamos a trabajar con el sistema nervioso periférico. ¿Por qué estará conformado este sistema nervioso periférico? ¿Quién tiene idea de qué conforma este sistema nervioso periférico? No, el cerebro no, ya hablamos del cerebro. No, el hipotálamo tampoco. La médula espinal, no. Es algo que sale en parte de la médula espinal, pero no es directamente la médula. Los nervios, muy bien. Los nervios raquídeos y los nervios craneales. Ellos son los que van a conformar al sistema nervioso periférico. Entonces les voy a colocar las diapositivas. ¿Se ven las diapositivas? Sí, listo. Los ganglios pertenecen al sistema linfático. Hablamos de ganglios nerviosos, o sea, cuando hay una parte que nombra ganglios, pero es una estructura de los nervios como tal. O sea, no es un ganglio que contiene, por ejemplo, a las células T, a las células B del sistema inmunológico. No es ese tipo de ganglio. Cuando nombramos ganglio aquí, es una parte de un nervio, es una estructura, o sea, una forma del nervio. Una estructura del nervio, no un ganglio, así como los del sistema inmunológico, los del sistema linfático. No. Ok, entonces vamos a explicar esto. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, nos referimos a todo aquel tejido nervioso que está situado fuera del sistema nervioso central, es decir, todo aquel tejido nervioso que está fuera del encéfalo y de la médula espinal, pero que tiene origen en el sistema nervioso central. Es decir, se origina, por ejemplo, en el cerebro, pero sale fuera del cerebro. Se va a tomar en cuenta cuando ya sale del cerebro. Y va a encargarse de conectar a las demás partes del cuerpo con el cerebro y la médula espinal. Generalmente son esos nervios que salen del cerebelo, del cerebro, del bulbo raquídeo, del tronco encefálico, de la médula espinal y que llegan hacia otras zonas del cuerpo. Se originan en el sistema nervioso central, pero salen de allí. Vamos con la división del sistema nervioso periférico. Tenemos dos sistemas, el sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso de la vida vegetativa. Tenemos que el sistema nervioso de la vida de relación tiene 12 pares craneales y 31 pares raquídeos.
es decir, 12 pares salen de lo que es el encéfalo y 31 pares salen de la médula espinal. Y tenemos el sistema nervioso de la vida vegetativa o sistema nervioso autónomo, que se divide en sistema simpático y parasimpático. Dentro del sistema nervioso de la vida de relación, su función va a ser captar estímulos tanto externos como internos, es decir, que se produzcan en el medio ambiente o dentro del mismo organismo. Este sistema va a codificar esos estímulos que captó, los va a codificar y los va a adaptar al cuerpo para generar una respuesta. Y los que van a generar esa respuesta van a ser los nervios cráneoespinales. Ya esto lo vamos a explicar, los aferentes, eferentes y mixtos. Ya esto más adelante vamos a explicar los tipos de nervios. Entonces aquí tenemos algunos de los nervios que conforman al sistema nervioso de la vida de relación. Todos estos que tenemos acá. Nervio frénico, nervio radial. Hay unos nervios que en conjunto forman lo que son los plexos. Esto lo vamos a explicar más adelante. Entonces aquí tenemos la estructura del cuerpo humano señalando una gran cantidad de nervios que pertenecen a esos nervios craneoespinales. Vamos con lo que mencionaba Leticia en el chat. Tenemos a los nervios craneoespinales que se dividen en 12 pares craneales, 31 pares raquídeos. Pero estos a su vez tienen diferentes funciones. Tenemos los aferentes o sensitivos, que ellos llevan los impulsos desde el receptor hasta el cerebro o a la médula espinal. Es decir, del resto del cuerpo hacia el sistema nervioso central. Lo van a llevar hacia el cerebro o hacia la médula espinal. Tenemos los eferentes o motores que harían la función contraria. Los impulsos van del cerebro o médula espinal hacia los órganos efectores. Es decir, los aferentes llevan el estímulo y los eferentes llevan la respuesta. Y tenemos a los nervios mixtos que pueden comportarse como aferentes y eferentes. Entonces, aferentes van del receptor al sistema nervioso central. Eferentes van del sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Y los mixtos pueden comportarse como aferentes y eferentes. Vamos con los nervios craneales. Estos nervios craneales son 12 pares de nervios. Ellos nacen en la cara inferior del cerebro. Nacen del cerebro, de los pedúnculos cerebrales, protuberancias y bulbo raquídeo. Nacen de esas zonas. Cara inferior del cerebro, pedúnculos cerebrales, protuberancia y bulbo raquídeo. Y ellos van a salir y entrar por los agujeros de la base del cráneo. Estos se encargan de inervar la cabeza, el cuello, las vísceras del tórax y el abdomen. Y van a llevar las fibras del sistema nervioso autónomo hacia el sistema nervioso central. Tenemos entonces a las zonas del encéfalo, es decir, los nervios que salen de la cara inferior del cerebro. Por acá los tenemos más explícitos. Tenemos el primer nervio olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el patético troclear, que se encarga de los músculos oculomotores, se encuentra en el oblicuo superior, es decir, tienen que ver estos dos con el movimiento del globo ocular. El trigémino, que se encarga de la sensibilidad de la cara y los músculos de la masticación. Motor ocular externo, también pertenece al globo ocular. El facial, que se encarga del sentido del gusto, de los 2 tercios, se ubica en los 2 tercios anteriores de la lengua, se encarga de los músculos faciales, de las glándulas lagrimales, salivales y las glándulas de Bowman. Tenemos el vestíbulo coclear, que se encuentra en el oído, que se encarga de transmitir impulsos auditivos y de equilibrio. Tenemos el glosofaringio, que se encarga del sentido del gusto y se encuentra o abarca
un tercio posterior de la lengua se encarga de los músculos de la faringe y de la glándula parótida. Tenemos el neumogástrico, que se encarga de los movimientos viscerales. Tenemos el espinal, que se encarga de los músculos del cuello, y el hipogloso de los movimientos de los músculos de la lengua. Tenemos aquí los 12 nervios craneales. Todos ellos van a nacer de la cara anterior del cerebro, de los pedúnculos cerebrales, protuberancia y bulbo raquídeo. Es decir, de todo el encéfalo van a salir esos 12 nervios, esos 12 pares de nervios craneales. Tenemos ahora los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos son 31 pares. Estos se originan en la médula espinal. Cuando salen de la médula espinal se unen formando una red denominada plexo. Es decir, ese conjunto de nervios que salen de allí van a formar lo que se le denomina plexo. Prácticamente los nervios van a ser, digamos que el puente entre el receptor y el sistema nervioso central, que es el que va a ejecutar la respuesta. El que va a enviar la respuesta a un estímulo. El que lo ejecuta es el órgano efector. ¿No? Entonces tenemos 31 pares de nervios. Tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios dorsales, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coccigios. En la zona final de la médula espinal hay una zona que se llama zona caudal o cola de caballo. ¿Por qué? Porque de allí, como es una zona que son tan pequeños o están tan unidos esos nervios que se forma una red, se ven muchas redes de nervios, esto por eso lo llaman cola de caballo, porque salen numerosos nervios de esa zona, o allí es donde se encuentran la mayoría de los nervios. Se llama zona caudal o cola de caballo. Entonces, cuando estos nervios se unen, me van a formar una red. Esa red la vamos a llamar plexo. Los plexos raquídeos son 4. Tenemos el plexo cervical, el plexo branquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. En el plexo cervical nos vamos a encontrar con los 4 primeros pares de nervios cervicales. Estos inervan los músculos del cuello y los hombros. Entonces acá tenemos el plexo cervical con los 4 primeros pares de nervios cervicales. De estos 8 pares de acá, solo se va a tomar 4. Luego tenemos el plexo branquial, que son los 4 últimos pares de nervios cervicales y el primer nervio dorsal. Este va a controlar las extremidades superiores. Aquí tenemos el plexo branquial. Los 4 que restan de aquí, más el primero de estos 12. Tenemos luego el plexo lumbar, este que está acá. Él abarca los 4 primeros pares lumbares y se encarga de controlar la pared abdominal, anterolateral, los genitales externos y parte del miembro inferior, es decir, parte de las piernas. Por último tenemos el plexo sacro, que contiene al quinto par lumbar, a los nervios sacros 1, 2 y 3, y se encarga del movimiento o del control de las extremidades inferiores. Por aquí me preguntan que si tenemos un accidente y les afecta el plexo sacro, ¿hay riesgo de quedar paralizados? Sí. Todo accidente, o sea, todo lo que dañe los nervios de la médula espinal, todo lo que dañe a la médula espinal, o a la columna vertebral, existe el riesgo de quedar en silla de ruedas, de quedar parapléjico, cuadrapléjico, todo lo que afecta a la médula espinal, porque de allí salen todos esos nervios que se encargan del control de los movimientos. Ya. Continuamos. Tenemos a la estructura de un nervio raquídeo. Un nervio raquídeo está conformado por una raíz posterior y una raíz anterior. La raíz posterior o dorsal es aferente. Si es aferente, ¿en qué sentido va? A ver, si es aferente, ¿en qué sentido va? Si es aferente, ¿en qué sentido va?
arriba, afuera, me dice aquí. Exacto, de los órganos receptores hacia el cerebro o hacia la médula espinal. De los órganos receptores hacia el sistema nervioso central. Entonces, es aferente, tiene fibras que llegan a la médula espinal y penetran a la altura del surco lateral posterior para realizar sinapsis. Recordemos que sinapsis es la comunicación o el punto de unión entre una neurona y otra que se da por neurotransmisores. Tenemos a la raíz anterior o ventral que es eferente. Si es eferente, entonces va del sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Y tiene fibras que salen de la médula espinal a la altura de los surcos laterales anteriores. Exacto. Eferente es que va del sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Aquí tenemos parte de lo que es la estructura de la médula espinal. Si realizamos un corte de la médula espinal, igual nos vamos a encontrar como en el cerebro con sustancia gris y con sustancia blanca. Tenemos aquí que en el centro tiene una forma, algunos lo llaman forma de H, otra forma de mariposa. Aquí nos vamos a encontrar con el canal central, la fisura central sería esta acá, que divide a la médula. Tenemos que de acá salen todo lo que son los nervios raquídeos. Salen del centro de la médula por los agujeros. De aquí se van a distribuir hacia el resto del cuerpo. Vamos ahora con el sistema autónomo o vegetativo. Aquí le falta la O, es autónomo. Este sistema nervioso autónomo o vegetativo se va a encargar de controlar las funciones viscerales. Cuando hablamos de funciones viscerales, nos referimos a qué tipo de órganos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ya me nombra el músculo liso cardíaco, que sería el corazón, pero ¿qué otro tipo de órgano o sistema, por ejemplo, cuando hablamos de funciones viscerales? Aquí me nombran los riñones, la vesícula, ¿qué más? Por ejemplo, los movimientos peristálticos del estómago. Eso será una función visceral. Sí, ajá, como cuál otro también. De la vejiga, intestino. Principalmente las funciones viscerales son las de los órganos retroperitoneales, es decir, todo lo que se encuentra internamente después del peritoneo. Tenemos una membrana que se llama peritoneo. Todo va a ser visceral cuando sean órganos que se encuentren después de esa membrana, luego del peritoneo. Entonces, el sistema nervioso autónomo se encarga de controlar las funciones viscerales de las estructuras internas de nuestro organismo. Tiene control sobre el músculo liso cardíaco, por ejemplo, los movimientos del corazón, y sobre las glándulas. Entonces, por eso también les nombraba el sistema digestivo, porque nuestro estómago también funciona como una glándula cuando segrega el ácido clorhídrico. Recordemos que tenemos glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. Por ejemplo, el páncreas. El páncreas es una glándula endocrina y exocrina. Entonces también el páncreas va a tener funciones viscerales. Vamos con la estructura. Si cuando segregan sustancias, cuando realizan algún tipo de movimiento, cuando actúan como glándulas principalmente, pero también visceral quiere decir cuando es un órgano interno. O sea, claro, casi todo está interno, pero nosotros tenemos varias capas. Entonces, viscerales van a ser todo lo que estén después del peritoneo. Tenemos la estructura del sistema nervioso autónomo. Este tiene fibras que salen del sistema nervioso central, es decir, son eferentes,
se proyectan a través de los nervios periféricos y ganglios. La sinapsis se realiza en el ganglio vegetativo por neurotransmisores. Esto es lo que les nombraba sobre los ganglios. Que aquí ganglio es una estructura de este sistema, o sea, no es un ganglio como tal que contiene células T y células B como el sistema linfático, sino que es el nombre de una de las estructuras de los nervios o de algún tipo de neurona. La información llega al sistema nervioso central a través de las fibras eferentes viscerales junto a las aferentes del cráneo espinal, de los nervios craneoespinal. Entonces, la estructura es, las fibras salen del sistema nervioso central, puede ser del encéfalo o de la médula, se proyectan a través de nervios periféricos y ganglios. La sinapsis se realiza en el ganglio vegetativo por liberación de neurotransmisores. La información llega al sistema nervioso central a través de las fibras eferentes viscerales junto a las eferentes craneoespinales. Leticia por aquí me preguntaba sobre la vejiga, la respuesta es sí. Entonces tenemos que el sistema nervioso autónomo va a controlar todo lo que es, por ejemplo, los movimientos del ojo, de la mucosa oronasal, las glándulas salivales, el corazón, tráquea, bronquios, estómago, hígado, vesículas, páncreas. Todos estos órganos internos van a ser controlados por el sistema nervioso autónomo. Todo aquello que pueda tener un movimiento de contracción o relajación va a ser controlado por el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo funciona con dos tipos de neuronas, la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. La neurona preganglionar va a ser la que envíe el impulso nervioso y la postganglionar la que lo reciba. En la neurona preganglionar, la sinapsis ocurre en el soma, en el tronco encefálico o asta lateral de la médula espinal. En esta zona va a ocurrir la sinapsis. En el soma del tronco encefálico o en el asta lateral de la médula espinal. La fibra que conforma a esta neurona va a salir con los nervios espinales. Y en la postganglionar ocurre la sinapsis o va a recibir esos neurotransmisores el soma en el polo del ganglio vegetativo. Es decir, en el cuerpo del ganglio vegetativo de esta neurona. Y la fibra nerviosa establece sinapsis con un elemento efector. Es decir, va a realizar la sinapsis con una neurona que se encuentra en un órgano efector, que puede ser, por ejemplo, en un músculo del ojo, en un músculo de la tráquea, en un músculo del estómago. Entonces, la neurona preganglionar envía el impulso hacia la postganglionar, que lo va a pasar al órgano efector. Vamos con la división del sistema nervioso vegetativo. Se divide en simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático, él participa o actúa en todas las situaciones de emergencia. Todas las situaciones de emergencia, todas las situaciones de alerta. Y va a ayudar al organismo a enfrentarlas. Y el parasimpático actúa en las funciones de mantenimiento, como en la digestión, en la micción y en la defecación. Entonces tenemos que el sistema nervioso simpático se va a encargar, por ejemplo, de la dilatación de la pupila, de inhibir la salivación, relajar las vías aéreas, subir las pulsaciones. Cuando ustedes están en una situación de alerta, cuando están ante una emergencia, ¿qué les pasa? Se les dilata la pupila, segregan poca saliva, se relajan las vías aéreas, por lo tanto aumenta la frecuencia respiratoria, suben nuestras pulsaciones, se inhibe la actividad del estómago, nuestra glucosa sube. ¿Por qué? Porque se estimula la liberación de la glucosa, se inhibe la actividad intestinal, se segrega epinefrina y norepinefrina, que son las hormonas que actúan en las situaciones de alerta,
se relaja la vejiga, por eso muchos incluso hasta se orinan cuando están en una situación de emergencia. Se promueve la eyaculación y contracciones vaginales. Entonces, el sistema simpático actúa en todas las situaciones de alerta y el parasimpático en las de mantenimiento. Él va a contraer las pupilas, estimula la salivación, contrae las vías aéreas, ralentiza las pulsaciones, estimula la actividad del estómago, inhibe la liberación de glucosa, estimula la vesícula biliar, estimula la actividad intestinal, contrae la vejiga y promueve la erección genital. Entonces, prácticamente el sistema simpático se encarga de la relajación y el sistema parasimpático de la contracción. El sistema parasimpático mantiene todas las funciones normales en nuestro cuerpo y el sistema simpático actúa ante situaciones de alerta. Con esto terminamos lo que es el sistema nervioso periférico y todo el contenido de coordinación nerviosa. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntan ustedes o pregunto yo? Bueno, entonces pregunto yo, porque todavía nos quedan 3 minuticos. A ver, ¿de dónde salen los nervios craneales? Los nervios craneales, ¿de dónde salen? ¿Del cerebro nada más? No, de la médula no. Recordemos que el cerebro es parte del encéfalo. Entonces en el encéfalo tenemos al cerebro, ¿qué más? En el encéfalo tenemos al cerebro, ¿qué más? Cerebelo, ajá. Bulbo raquídeo, ¿qué más? Nos falta uno. No, el timo no. El tronco encefálico sería. ¿Cuántos nervios craneales son? ¿Cuántos pares de nervios craneales? 12. Ok, tenemos a los nervios espinales. ¿De dónde salen? Los espinales de la médula espinal. ¿Cuántos pares son? 31 pares. Cuando estos nervios se ramifican y se unen, hay muchos nervios, se forma algo llamado ¿cómo? ¿Cómo se llama ese conjunto de nervios? Que son 4. Esa red, ¿cómo se llama? Plexo, tenemos 4 plexos. Entonces ese conjunto de nervios me van a formar el plexo. Tenemos 4, sí, son los plexos. Y esa zona baja de la columna que les dije que se unían muchos nervios, que parecía una, ¿qué? ¿Cómo se llama esa zona? ¿Cola de qué? ¿Cola de caballo o zona caudal? Muy bien. No, la forma de la H es de la médula espinal. Ajá, ¿qué otra preguntita por aquí? Ajá, aferente, a ver si les quedó claro. ¿Aferente va de dónde hacia dónde? De los órganos receptores hacia el sistema nervioso central. ¿Y eferente? Del cerebro o del sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Y los nervios mixtos, ¿por qué se llaman así? Porque se puede comportar de las dos maneras, como aferentes o eferentes. El sistema nervioso simpático, ¿el contrae o dilata la pupila? El simpático, ¿contrae o dilata? Dilata la pupila, muy bien. Y el parasimpático la contrae. ¿Cuál es el de las situaciones de emergencia, de alerta? El simpático. Y el otro sería de las funciones de mantenimiento. El parasimpático sería de las funciones de mantenimiento. Bueno, ya se terminó la hora. Pregunte, Leticia.
Por aquí Leticia me pregunta que si la sustancia blanca, aparte de en el cerebro, también la tenemos en la médula espinal. Igualmente, en la médula espinal va a estar en la parte de afuera, o sea, la parte central, que es como una hacha o una mariposa, de allí salen todos los nervios, y la sustancia blanca va a estar alrededor de eso. Prácticamente es al contrario en el cerebro. Ya te lo voy a buscar por aquí. Aquí tenemos la materia gris, está en el centro, de allí salen los nervios, y la materia blanca está alrededor. O sea que viene siendo al contrario del cerebro. Segunda, pero ¿en qué zona? En la central de la médula y el periférico del cerebro. Sí, es al contrario en el cerebro. En el cerebro es al revés. En el cerebro la gris está alrededor, en las circunvoluciones y en los surcos. Y en el centro está la sustancia blanca. Aquí es al contrario, la gris está en el centro y allí salen los nervios. ¿Por qué es esto? Porque en el cerebro, recordemos que en el cerebro donde está la sustancia gris es la corteza cerebral que va a recibir esos impulsos nerviosos. Entonces por eso la sustancia gris está alrededor. Y en la médula está en el centro porque de allí salen esos nervios. ¿Y esos nervios hacia dónde van? Hacia la corteza, o están conectados con la corteza cerebral. ¿Sí se entiende? Esto ocurre en milésimas de segundo. Recordemos que los impulsos nerviosos ocurren muy rápido. Milésimas de segundo, la reacción es muy rápida. ¿Quedó claro, Leticia? ¿De qué depende la velocidad de transmisión? La velocidad de transmisión depende del estímulo, o sea, qué tipo de estímulo es, si es un estímulo eléctrico, si es un estímulo químico. Pero generalmente depende del tipo de neurotransmisor que se esté liberando. Recordemos que son varios tipos de neurotransmisores los que liberan las neuronas. Va a depender del neurotransmisor que se está liberando. Aquí, ¿qué pasaría si sufrimos un accidente en la médula espinal? Ya les comenté eso, que todo daño en la médula espinal va a afectar a los nervios, por lo tanto podemos quedar incluso en estado vegetal, sin ningún tipo de movimiento. Listo, me despido. Ya por aquí el profesor Huachaca me está diciendo que ya le toca su hora. Feliz fin de semana, chicos.